Un imperio que duró casi 1000 años merece ser revisado con atención, y más aún si este significó la herencia misma del Imperio Romano de Occidente. Bueno, por lo menos así lo creían sus emperadores y sus súbditos germánicos. Estamos hablando, por si aún no lo saben, del Sacro Imperio Romano Germánico, una entidad política tan famosa, rica, descentralizada y especialmente duradera, que merece ser abordada en detalle por la lupa de Historiopolis. Hoy vamos a empezar por el principio, por el origen que tiene lugar en los años más fascinantes de la Alta Edad Media. Bienvenidos a Historiopolis, gracias a todos los que están del otro lado, y si disfrutan de este canal los invito a que le den like, a que lo recomienden y a que me dejen sus apreciaciones en los comentarios, que siempre leo con mucha atención. Los historiadores llevan tiempo enredados en una larga discusión sobre el origen del Sacro Imperio. Están los que argumentan que oficialmente el primer sacroemperador apareció en el año 962, y están, por otro lado, los que se van un poquito más atrás y ven en el mismísimo Carlomagno al primer emperador. Se van al año 800 porque ese año, más precisamente el día de Navidad de ese año, el 25 de diciembre del año 800, Carlomagno fue coronado emperador con el título de Imperator Augustus, que significaba, obviamente, en castellano, el emperador Augusto. El nombramiento tenía conexión directa con el que había fundado el Imperio Romano, es decir, el primer emperador, que se llamaba Augusto, allá por el siglo I antes de Cristo. La realidad es que ninguno se llamó a sí mismo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ni Carlomagno, ni quien fue coronado en el año 962. El que fue coronado en ese momento fue Otón el Grande. El título con este nombre, Sacro Imperio Romano Germánico, que es el más famoso y es el que pasó a la historia, recién se utilizó por primera vez en el siglo XII, cuando llegaron al poder los Hohenstaufen, liderados por otro famoso emperador llamado Federico Barbarroja. Pero bueno, eso ya es otra historia del Sacro Imperio, un poco más adelantada. Pero a pesar de que no usaran aquel nombre, lo que hoy entendemos como Sacro Imperio ya estaba en funciones. El título como tal, quiero decir, para algunos desde el año 962 y para otros desde el año 800. Es por eso que hoy vamos a centrarnos en esta fecha primero, en la Navidad del año 800 y en el personaje al que muchos se quisieron parecer después. Hablamos por supuesto de Carlomagno. Así que hoy nos vamos a centrar en él y en los carolingios, que es la familia de donde provenía Carlomagno. Pero claro, para entender correctamente de dónde surgió la fecundación del Sacro Imperio, por lo menos del que estaba en pañales cuando Carlomagno asumió el trono, tenemos que irnos un poquito más atrás. La idea de un gran imperio en la Europa occidental se había desvanecido desde la caída del Imperio Romano, que es de donde, por supuesto, el Sacro Imperio tiene sus raíces. El Imperio Romano de Occidente, para el siglo V, ya estaba completamente evaporado, desmembrado. La sede oficial pasó a estar en Oriente, y toda la autoridad, el poder y la riqueza se concentró en Constantinopla, en el imperio que hoy conocemos historiográficamente como el Imperio Bizantino. En Occidente, la capital ni siquiera estaba en Roma, estaba en Rávena, otra ciudad italiana, pero que también había caído exactamente en el año 476. A partir de allí, en Occidente, surgieron una serie de caudillos que se habían instalado en las antiguas provincias romanas. Habían aparecido los famosos reinos de la Alta Edad Media, y una variedad enorme de pueblos bárbaros fueron construyendo autoridad en distintos de esos territorios, y en base también a una amalgama de culturas que se fueron cristianizando y que fueron tomando gran parte de ese aura de comportamiento que había dejado Roma, gran parte de la civilización, diríamos hoy. Así fue que una dinastía descendiente de los pueblos francos dio el golpe en el siglo VIII y tomó el poder. Fue la familia de Carlomagno, esta familia que mencioné, la de los carolingios, que lograron convertirse en reyes de los francos, en el año 751. Como ven, ya estamos cerquita del año 800 para que nos vayamos
acoplando en las fechas. Los carolingios ya dominaban buena parte de los reinos francos hacía rato. Fueron además quienes comandaron la victoria frente a los musulmanes en la famosa batalla de Poitiers. Los francos eran nombrados así porque eran uno de los tantos pueblos que venían de Germania y se concentraban o se empezaron a concentrar desde el siglo V y VI en la provincia romana de la Galia, que es aproximadamente la totalidad de Francia y algunos países más de la Europa actual. De hecho, se habían convertido al cristianismo gracias a Clodoveo I, que entre fines del siglo V y principios del siglo VI, como se convirtió, todo su pueblo lo acompañó. Y la conversión cristiana de los francos fue un hecho fundamental para Occidente, como veríamos después, ya que todas las ramas descendientes de los francos iban a continuar siendo católicas romanas. Pero bueno, recién en la batalla de Poitiers, los francos se dan a conocer al mundo, se dan a conocer de una manera gloriosa, venciendo a los musulmanes que venían invadiendo toda Europa. De hecho, toda la península ibérica ya estaba invadida, y allí fue que los musulmanes se habían instalado en Al-Ándalus, y la batalla de Poitiers fue un freno gigante. Pero claro, no fue obra de los francos descendientes de Clodoveo, sino que fue de una rama que era, bueno, que estaba dentro de la nobleza, que eran los mayordomos de palacios, que eran los carolingios, que vendrían a ser mayordomos de palacios, para que se entienda hoy, un primer ministro o un jefe de gabinete, para que se entienda en Argentina. Una persona que tiene mucha autoridad, mucho poder, pero que no está a la cabeza de todo. En ese caso, en los tiempos del siglo VIII, era el rey. Pero lo cierto es que los mayordomos de palacio, especialmente de la rama de los carolingios, ya estaban ejerciendo el poder. Y fue entonces, a mediados aproximadamente, en la primera mitad del siglo VIII, que fueron ellos los que salieron a guerrear y vencieron a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Fue un logro gigante. Lograron ponerle un freno al califato omeya, como mencioné recién, y los árabes, que no paraban de invadir territorios, fueron frenados en esta batalla, exactamente en el año 732. El héroe de la batalla de Poitiers fue un carolingio que se llamaba Carlos Martel y ya ejercía un gran poder en todos los principados francos, como mencioné recién. Fue por eso que su hijo, el de Martel, heredero de sus dominios, la tuvo muy fácil para tomar el control en el año 751, también como mencioné recién. Su hijo se llamaba Pipino y fue apodado Pipino el Breve, y fue también en ese momento, en el 751, que de manera oficial llegaron los carolingios al reino de los francos, desterrando en aquel entonces a la dinastía que descendía de Clodoveo, que era la dinastía de los merovingios. Uno de los hijos de Pipino el Breve fue, ahora sí, Carlomagno. Estas disputas de poder en el siglo VIII tenían lugar en lo que hoy conocemos como Francia, vuelvo a repetir, pero también involucraba al oeste de Alemania, y podemos meter allí a Suiza y a Austria también, y obviamente a Italia, por cierto, para que nos pongamos en contexto. Este capítulo, por cierto, ya que voy mencionando un poco del reino de los francos y nombrando algunos países de la actualidad, lo grabo exclusivamente para los seguidores de YouTube. Así que voy a dejar unos mapas, como estoy poniendo en este momento, en el video, que siempre ilustran mejor el tema de lo que estamos hablando. Carlomagno se convirtió primero en rey de los francos y unos años después en rey de los lombardos, lo que le dio acceso a la dinastía de los carolingios a toda Italia, acceso total a toda Italia, entrando por el norte de Italia, obviamente. En ese contexto, Carlomagno aprovechó la débil situación del papado occidental y finalmente consiguió en el año 800 ser coronado. La relación entre los carolingios y el papado de Roma ya venía en muy buenos términos, digamos, de esa forma. El padre de Carlomagno, Pipino el Breve, le había entregado al Papa o al Papado de Roma una serie de territorios que se convirtieron en el siglo VIII en los estados pontificios. Además, habían logrado frenar la invasión de los lombardos, que estaban a punto de invadir Roma.
Es decir, que los carolingios fueran realmente cristianos y que se apoyaran en el poder espiritual que ejercía el Papa de Roma fue muy importante. Carlomagno fue coronado por el Papa León III en el año 800, como dije, en la Basílica de San Pedro en Roma, la antigua basílica, por supuesto, no la que conocemos hoy. El Papa lo coronó emperador, o mejor dicho, en latín en aquel momento, como Imperator Augustus. Aquí tenemos que entrar en el significado simbólico de que un rey en Occidente sea proclamado emperador. Por eso dije hace unos minutos que esto estaba conectado intrínsecamente con el Imperio Romano. En Oriente había un emperador bien establecido, que era el gobernante del Imperio Bizantino, donde se veían a sí mismos como los verdaderos sucesores de los romanos. El Papado de Roma no era mirado como la única autoridad cristiana. Es cierto que tampoco lo es hoy, porque están las iglesias protestantes y están las iglesias ortodoxas, pero en aquel momento esa división de que la autoridad universal del cristianismo no esté bien definida era muy importante. Hoy puede ser algo normal, donde cualquiera elige cualquier religión, pero en aquel momento eso podía traer problemas serios, y los estaba trayendo, porque como dije, las relaciones entre el papado de Constantinopla y el papado de Roma era muy tensa. Cuando en Constantinopla estaba la capital del Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente. Y Roma estaba surgiendo de las cenizas nuevamente después de siglos de penurias, gracias a los francos, a los carolingios, y ahora gracias a Carlomagno. La capital del Imperio Bizantino, Constantinopla, es por cierto hoy Estambul, que es una de las ciudades más importantes de Turquía, pero no es la capital. La capital de Turquía es Ankara. Quedó muy poco del cristianismo del siglo VII y VIII en Oriente tras la caída de Constantinopla, mucho tiempo después, en 1453. Estamos hablando de la caída del Imperio Bizantino, precisamente, este que en aquel momento, en los siglos VII y VIII, estaba mucho mejor que el de Occidente. Bueno, ni siquiera había emperador en Occidente hasta que apareció Carlomagno, para que se entienda el simbolismo y lo que significaba que alguien volviera a usar el nombre emperador. Fue por eso que aquella coronación en el año 800 tuvo tanta importancia. Implicaba una unión fundamental entre el poder temporal y espiritual para que resurja Occidente. Carlomagno le ofrecía al Papa León III poder temporal y esencialmente protección territorial. Roma podía ser invadida en cualquier momento por los lombardos, que eran una de las tantas familias nobiliarias de los antiguos bárbaros que rondaban por Italia. Podría ser invadida por los musulmanes o por los propios bizantinos, que como dije eran cristianos, pero tenían algunos roces un poco severos en aquel momento. A su vez, en ese intercambio, el Papa le daba a Carlomagno la legitimidad espiritual, y esto no era poca cosa en la Edad Media. Carlomagno, aunque no tenía un dominio absoluto en su vasto imperio, contaba con poder y autoridad suficiente para no arrodillarse ante a nadie. Sin embargo, la cuestión de la fe pesó más que el del avaricio y que de otras cuestiones. Al fin y al cabo, Carlomagno era un católico y intentaba constantemente en las invasiones cristianizar o evangelizar a los pueblos bárbaros o a los pueblos bárbaros antiguos que no se habían convertido al cristianismo. Así que fue a Roma, se arrodilló ante el vicario de Cristo en la tierra y revivió el título de emperador. Para Roma esto significaba precisamente revivir el Imperio Romano, y el Papa y todos lo observaron así. No nos olvidemos que cuando este se evaporó por completo en el siglo V, ya estaba mayormente cristianizado, y la religión era una cuestión muy relevante. Los reinos medievales, sucesores de las provincias romanas, se fueron convirtiendo durante los siguientes siglos. Territorialmente hablando, el nuevo emperador, Carlomagno, aglutinaba la actual Francia, Italia, Bélgica, Holanda y una gran parte de Alemania. Era un imperio enorme, pero el problema es que al final duró muy poco. Cuando murió Carlomagno, este dividió el imperio entre sus hijos y estos no pudieron volver a unificarlo.
Esto era normal en la Alta Edad Media, también hay que tenerlo en cuenta. El primogénito aún no se quedaba con el reino completo, y eso recién se estableció un par de siglos después, ya en la etapa de la Baja Edad Media, para que se entienda, entre los años 1000 y 1400 a grandes rasgos. Carlomagno repartió el imperio en las tres regiones que se solían dividir los dominios en aquellos tiempos, y acá de vuelta un mapa puede ejemplificar mucho la cuestión. Esos tres territorios eran la Francia occidental, que es la parte de Francia más occidental actual, la parte meridional, con la importancia de Lotaringia, bien en el norte, y Provenza al sur, y la parte de Francia oriental, que viene a ser precisamente ya la actual Alemania, con territorios como Sajonia, Austrasia o Baviera. Esto se cristalizó unos años después de la muerte de Carlomagno, más específicamente en el Tratado de Verdún del año 843. La Francia meridional y la oriental tenía más origen germánico, lo que va a influir mucho en el futuro. Lo cierto es que a partir del año 843 se evaporó aquel título de Imperator Augustus Romanorum, pero lo que no desapareció en absoluto fue ese aura de divinidad que tenía como una obligación cultural de revivir un imperio romano occidental. Entre las distintas ramas de los diferentes hijos de Carlomagno se desataron disputas por volver a unificar los dominios y conseguir lo que un día Carlomagno supo obtener. Por cierto, de toda esa disputa en Francia, que se iba a dividir luego, bueno, entre la Francia actual y la Alemania actual, aproximadamente, aparecerían los Capeto, la dinastía de los Capetos de Francia, que tiene su capítulo en Historiopolis. Pero bueno, fue recién en el siguiente siglo, en el siglo X, en los años 900, cuando se volvió a lograr la unificación. Pero no fue justamente un heredero de los francos el que logró tal unificación, sino que la gloria recayó en un sucesor de los pueblos germánicos, un rey germano llamado Otón el Grande, de la dinastía otoniana o de la dinastía sajona. Heredó la Franquia oriental y en el año 962 volvió a viajar a Roma a recibir la coronación del Papa. Es decir, alrededor de 150 años después de la muerte de Carlomagno. Fue en ese momento, en el 962, que apareció oficialmente el título de emperador romano germánico. Es decir, le agregamos por un lado el término germánico, por esto que mencioné recién. Otón el Grande, era un teutón, era un alemán. Ojo, Carlomagno también tenía ascendencia germánica y de hecho su capital, su ciudad capital fue Aquisgrán, que actualmente está ubicada en Alemania, aunque justo en la intersección de Alemania, Bélgica y Holanda. Aquisgrán, bueno, para ser exacto, está ubicado en el Estado Federal de Renania del Norte-Westfalia, en la actualidad. En cuanto a esto de los términos en el título, también tenemos que agregar lo de sacro. Es cierto que se le agregaría un poco después, con los Hohenstaufen, pero ya se entendía que ser coronado por el Papa le otorgaba la autoridad de lo sacro, de lo santo. Todo emperador romano o rey de los romanos ya estaba asumido sin intercesión del Papa, pero para la coronación absoluta hacía falta ir a Roma. Y eso fue lo que hizo Otón, con este nuevo título, el del 962, que es el que varios historiadores creen que fue el origen genuino del Sacro Imperio. Pero bueno, a ese título no se lo puede comprender sin mencionar antes lo que habían hecho los carolingios. Pero la historia de este Otón, de Otón el Grande, el del 962, como he dicho al principio, es una historia que ya vamos a repasar y a ver en un próximo capítulo de Historiopolis.